El especialista responde. Bienvenidos a El Especialista Responde. En esta jornada, el tema que nos convoca es una enfermedad que, según las últimas cifras, cobró la vida de 28.500 personas en Chile. Hablamos del cáncer, cuya mortalidad en nuestro país aumentó en 109% entre los años 1986 y 2016. Para conversar sobre este tema, estamos junto al doctor Alex Renner, oncólogo del Centro de Cáncer de la Clínica Universidad de los Andes. Y bueno, recuerden también que para participar en el programa tienen que usar el hashtag El Especialista Responde y así nos hacen llegar sus comentarios y preguntas. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación a este espacio. Gracias a ti, Pascal. Muchas gracias. Sobre todo para hablar de un tema tan importante como el cáncer. Muchísimo menos grato que otros espacios que hemos tenido porque es un problema mayor y uno de los desafíos sanitarios más urgentes que enfrentar en el país. Partiendo, ¿en Chile se ha ido agravando este problema? Claro, es actualmente la primera causa de muerte en nuestro país. Y esos son datos recientes, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de Estadísticas liberó información del año 2019, donde nos demuestra de que el cáncer pasó a ser por primera vez en la historia de nuestro país la primera causa de muerte. Es una cifra lamentable, ¿no es cierto? Lo que tú decías, 28.500 pacientes fallecen al año por cáncer, 60.000 se diagnostican al año, y eso hemos ido viendo cómo aumenta año a año. Entonces, es una enfermedad que tenemos que atacar desde todos los ángulos para tratar de frenarla antes de que salga de control, aunque ya estando en el primer lugar, digamos, tenemos que intentar bajarlo, ¿no es cierto? ¿Y está Chile en una situación más compleja que a nivel global o este aumento del cáncer ha sido a nivel mundial? Sí, es un problema mundial. Ahora, viéndolo desde una perspectiva más histórica, si tú ves, no sé, pues los principios del siglo XX, la gente ¿de qué moría? ¿De qué morían los chilenos? De infecciones, de patologías por bacterias, por parásitos. En la medida que fue avanzando la técnica, hubieron avances en la medicina que permitieron tratar de forma muy eficaz ese tipo de problemas. Y las infecciones dejaron de ser un problema tan importante y viene una segunda ola donde hubo muchas décadas donde las enfermedades del sistema circulatorio fueron las que predominantemente causaban la muerte de los chilenos. Y eso hasta hace muy poco, ¿no es cierto? Sabemos que en el 2019 se produce este cambio, ¿no es cierto?, donde el cáncer pasa a ser la primera causa. Y eso es algo que se ha visto en muchos países del primer mundo. Es decir, esto es un cambio epidemiológico que se ha visto y Chile está llegando, digamos, dentro de este grupo de países donde se ha visto que el desarrollo se asocia a que se controlan también las otras enfermedades. Decíamos, las enfermedades del sistema circulatorio. Tenemos hoy día un mejor tratamiento para muchas de ellas. Podemos también tratar sus factores de riesgo de mejor forma. La hipertensión, la diabetes. Hoy día sabemos cómo manejarlas bien. Pero el cáncer nos hemos quedado un poco atrás. ¿Y hay algunas causas que darían cuenta de por qué se ha ido produciendo este aumento sistemático en los años incluso? Sin duda. O sea, sabemos de que existen una serie de factores de riesgo, ¿no es cierto? Elementos, características que aumentan las posibilidades de que desarrollemos cáncer. ¿Nuestro estilo de vida? Dentro de eso, claro, o sea, Chile está en el top 3 de factores de riesgo para cáncer en consumo de alcohol, en tabaquismo, en sedentarismo, en obesidad. Entonces, claro, tú combinas por un lado ¿no es cierto?, la mayor expectativa de vida de la población, que ha tenido un cambio muy importante en nuestro país, y al mismo tiempo este gran nivel de factores de riesgo para desarrollar cáncer. Y esa es la combinación que explica lo que estábamos viendo. Así que esa situación nos ha llevado a donde estamos hoy día. La pandemia, en este caso, las cuarentenas que hubo tan profundamente el 2020, pero incluso el 2021, aunque daban, digamos, coletazos de la restricción de movilidad. ¿En cuánto influyó para el aumento de las cifras del cáncer? Mira, imagínate que en un año normal, pre-pandemia, la cantidad de pacientes que se diagnosticaban con cáncer nuevos todos los meses era en torno a 5.000 casos mensuales. Y en plena pandemia eso bajó a la mitad. 2.500 casos mensuales. Y no es que el cáncer haya dejado de existir, sino que simplemente dejamos de diagnosticarlo. Y ese es un precio que vamos a pagar en los próximos años. Está estimado de que por ese retraso en el diagnóstico, aproximadamente van a morir 3.500 chilenos más. Es decir, un exceso de mortalidad por cáncer de 3.500 personas por año, por 2 años por lo menos.
si es que logramos regularizar todo lo que es el diagnóstico ahora, digamos, ¿no es cierto? O sea, no podemos seguir postergando el diagnóstico del cáncer. ¿Le parece, doctor, que revisemos algunas gráficas que hemos preparado? Partamos con los cáncer más comunes en hombre. En primer lugar está el cáncer de próstata, seguido por el cáncer colorectal, el cáncer de estómago, de pulmón y riñón. ¿Hay algún antecedente por el que el cáncer de próstata sea el que esté en primer lugar en el caso de los hombres? ¿Algún tema hereditario? ¿Algún factor de riesgo principal que pase en la población chilena? Mira, este cáncer es un cáncer del envejecimiento, ¿ya? Sabemos de que el principal factor de riesgo por lejos es la edad, ¿ya? Y si es que viviésemos 100 años, probablemente casi todos los hombres desarrollaríamos cáncer de próstata. Es algo prácticamente a nivel biológico casi inevitable, ¿ya? Entonces, la medida de que la población tiene una expectativa de vida de casi 80 años, los hombres 77, 68 años, la frecuencia de esta patología ha aumentado muchísimo, ¿ya? ¿Ha aumentado de la mano con la esperanza de vida? Exactamente, imagínate, o sea, hasta los años 1900 un chileno promedio vivía menos de 40 años, ¿ya? En los años 70 la expectativa de vida era de 60 y pocos años y hoy día estamos viviendo casi 80. Entonces, eso es lo que explica principalmente el cáncer de próstata. ¿Hay algunos factores genéticos? Los hay, pero explican un porcentaje muy pequeño de casos. La mayoría de ellos se explican simplemente por la edad y que biológicamente las células de la próstata tienden a desarrollar cáncer con el paso de tantas décadas. Y ahí se hace trascendental, por ende, el diagnóstico temprano, ¿no? Así es, por eso tal vez ahí debiésemos conversar de algunos síntomas que debiesen llamarnos la atención, ¿no es cierto? Y que nos debiesen hacer consultar. Podríamos revisar los Perfecto. síntomas del cáncer de próstata, que también es una de las gráficas que hemos preparado. Impecable. Porque, pero pese a estos síntomas, de todas formas hay una recomendación Claro. esencial, que es al cumplir una cierta edad los hombres Sí. hacer este Claro. chequeo. Mira, por un lado, partamos por lo básico, que en el fondo que es la prevención del cáncer, ¿no es cierto? O sea, ojalá que nunca desarrollemos el cáncer. Y para eso hay algunas cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Dentro de eso hablábamos del tabaquismo, la dieta, lo que es sedentarismo, obesidad. Esos están asociados al desarrollo del cáncer de próstata, aunque decíamos también el principal es la edad, pero hay algunos que podemos modificar y que son los que acabamos de mencionar. Claro. Ahora, una vez que eso no fue eficaz, es decir, desarrollamos un cáncer, ojalá detectarlo lo más precoz posible. Porque un cáncer de próstata, si es que lo detectamos precozmente, es tratable y es curable, ¿ya? Si dejamos que pasen los años, hacemos un diagnóstico tardío, eso ya es una enfermedad que es incurable y que puede terminar en la muerte del paciente. Entonces, consultar por estos síntomas, justamente problemas para orinar, principalmente el segundo punto, disminución en la fuerza del flujo de orina, ¿no es cierto? Es uno de los más frecuentes y también es bastante precoz, ¿ya? Porque en el fondo la próstata está en contacto directo con la vía urinaria. Entonces, en la medida que crece la próstata, eso va comprimiendo la vía urinaria y cuesta de que se salga, ¿no es cierto?, la orina. Sin embargo, no todos los crecimientos de la próstata son cáncer, pero por lo menos hay que estudiarlo. ¿Es cáncer o no? Entonces, ese síntoma es muy importante. Cuando hay sangre en la orina, también es un signo de que puede ser cáncer, aunque no es la única causa. También hay algunas infecciones, ¿no es cierto?, Claro, tumores de la vejiga. es un tumores síntoma del que también riñón. se comparte con otras patologías. Justamente, tal cual. Pero se van uniendo. Tal cual. Ahora, si ya hablamos de dolor de huesos, eso en general, cuando estamos hablando en el contexto de cáncer de próstata, es una enfermedad avanzada, ¿no es cierto? Que ya salió del órgano inicial, que es la próstata, viajó por la sangre, se instaló en los huesos y causó algún problema. Puede ser una fractura o simplemente un tumor bastante grande que cause dolor. Entonces, eso es un diagnóstico muy tardío. Yo por eso enfoquémonos, ojalá, en los primeros son más tres. importantes. Claro, Tal también cual. aparecía pérdida de peso sin buscarlo. Tal cual. Y disfunción eréctil. También. Pero esos también pueden estar asociados a otro tipo de Así es. patologías, ¿no? Sí, y te diría que lo más frecuente es la disminución en la fuerza del flujo de orina como síntoma relativamente precoz y que debes hacernos consultar. Y ahí tenemos herramientas para hacer un diagnóstico precoz que nos pueden apoyar, incluyendo el antígeno prostático, ¿no es cierto?, que se mide en sangre, la evaluación por el urólogo y eventualmente la biopsia, si así se justifica, digamos. ¿Y esa evaluación con el urólogo, alguna edad determinada que mira, no se puede dejar pasar? Claro, lo recomendado actualmente es que desde los 50 años los hombres se chequeen con el urólogo de forma anual. Y si amerita, él le va a pedir un estudio adicional como es el antígeno prostático o estudios de imágenes más avanzados como la resonancia, etcétera. ¿Ya? Pero hay que perder el temor al diagnóstico. Absolutamente, absolutamente. ¿Le parece que revisemos los cáncer más comunes en el caso de las mujeres, Perfecto. que es distinto que para lo que veíamos en el caso de los hombres? Claro. El cáncer más común en Chile es el cáncer de mama, Claro. seguido por el colorectal,
En tercer lugar, el pulmón, el cervicouterino y, en quinto lugar, el estómago. Claro. El cáncer de mama, ¿por qué tan habitual también? ¿Tiene que ver con falta de detección o tiene relación con otro tipo de factores de riesgo? Sí, en el cáncer de mama, los factores de riesgo principal es la presencia, o sea, de los que más afectan el desarrollo de este cáncer es la obesidad y el sobrepeso. Ya es de los que podemos modificar, porque también está asociado a la edad y los factores de riesgo que conversábamos antes, pero de los que podemos modificar el sobrepeso. Obviamente el tabaquismo, el consumo de alcohol, todos los anteriores igual impactan. Influyen, sí o sí. Sí o sí. También Sí o sí. una vez diagnosticado, influye en la recuperación incluso, ¿no? Absolutamente, porque después, digamos, dependiendo de la etapa de la enfermedad, la paciente va a requerir distintos tratamientos. Dentro de eso puede ir la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, terapias hormonales, y todas ellas obviamente requieren que la paciente esté en buenas condiciones para poder tolerarlo. O sea, si tiene muchas comorbilidades, es decir, es hipertensa, diabética, colesterol alto, las posibilidades de tolerar bien un tratamiento son menores, ¿no es cierto? En ese caso, la pandemia, el COVID-19, hizo un llamado de alerta, ¿no? A ser consciente de las comorbilidades y cómo esto nos afecta y nos pone en riesgo. Claro. De alguna manera también darnos cuenta de cuáles son los hábitos que nosotros podemos cambiar para así poder estar más saludables y enfrentarnos de una mejor manera a este tipo de patologías que usted bien lo decía, el envejecimiento muchas veces lo acarrea. O sea, si estamos en mejores condiciones podemos enfrentarlo de una mejor manera. Absolutamente. Doctor, revisemos entonces los síntomas en el caso del cáncer de mama que son los más habituales para poder detectar o para poder ir a un especialista. Bulto o engrosamiento en la mama, cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama, cambios en la piel que se encuentra sobre la mama. Bueno, también hay muchísimas campañas que se han realizado para que uno mismo haga la detección y haga el autoexamen. Exacto, el autoexamen. Si pasamos a la otra gráfica para seguir viendo algunos de los síntomas que nos pueden servir como un llamado de alerta a que algo está pasando. Inversión reciente del pezón. ¿Qué significa inversión reciente? Es que este se va hacia adentro, ¿ya? Entonces, eso es un signo de que puede haber un tumor que esté causando retracción del tejido. Al causarse retracción, eso nos hace sospechar de que hay algo malo que está pasando dentro del tejido mamario. Y por ende, este es un signo que uno debiese estar muy atento. ¿Ya? O sea, ese ya es un signo un poco más avanzado. Requiere de que el tumor tenga cierto tamaño, ya no es una cosa microscópica o de algunos milímetros, estamos hablando de un tumor un poquito más grande. En el mismo caso del cáncer de próstata, los tres primeros son los más decidores, claro, el bulto tal cual. Y ese tipo de sí, absolutamente. de problemas en el tamaño, el aspecto. También existe la descamación, desprendimiento de la piel de la mama o la areola en torno al pezón, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama. Salía que podía ser una especie de piel de naranja. Ya. Eso también habla de un cáncer, de un tipo más bien avanzado. especial de cáncer de mama que se llama cáncer de mama inflamatorio. ¿Ya? O sea, hay otras causas de tener enrojecimiento de la mama, pero si uno lo tiene hay que ir a consultar porque puede ser un cáncer bastante agresivo que en el fondo ya del tejido mamario está atacando a la piel y eso hace más probable que el cáncer sea más difícil de tratar. ¿Ya? Va a requerir un tratamiento multidisciplinario con varias de las estrategias que decíamos recién, cirugía, quimioterapia, radioterapia, para poder intentar curar ese caso. Ideal si lo detectamos antes. Ideal antes de que se palpe cualquier cosa, ¿no es cierto? Por eso siempre la mamografía, ¿no es cierto? ¿La mamografía desde qué edad? Desde los 40 años es lo ideal, ¿ya? Se puede hacer de forma anual o bianual. Las dos estrategias son válidas, pero honestamente desde los 40 años, anual es el que te va a permitir captar la mayor posibilidad de casos precoces, ¿ya? Y de paso, lo que el chequeo constante con el ginecólogo permite además a través del PAP prever o detectar a tiempo un cáncer cervicouterino, que también es uno de los más comunes en el caso de las mujeres. Así es, también es un cáncer bien frecuente y lamentablemente es un cáncer que afecta principalmente a mujeres muy jóvenes. Entonces es un cáncer que puede impactar muchísimo en la vida de una persona, de su grupo familiar. Por ende, el diagnóstico con el PAP permite diagnosticarlo precozmente, permite diagnosticarlo y tratarlo de forma curativa, que eso es lo ideal. Ojalá tuviéramos para todos los tumores tratamientos curativos disponibles y que fueran tan fáciles de detectar. Entonces, dado que tenemos algunos tumores donde podemos identificarlos en etapas
temprana, saquémosle provecho, ¿no es cierto? Hagamos la mamografía, hagamos el PAP, ocupemos las técnicas que se llaman de screening o detección temprana para que así el cáncer nunca lo pillemos, ojalá en etapas avanzadas. Ahora, siendo bien realista, hoy en día la mayoría de los casos que ven los médicos que trabajan en cáncer son de etapas avanzadas. Y entonces ese es uno de los grandes trabajos, uno de los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Mover la etapa de diagnóstico hacia una etapa más temprana que nos permita curar el cáncer y no terminar con un tratamiento paliativo que, bastante más intenso y que sí o sí la enfermedad le va a limitar la vida al paciente. Y en ese diagnóstico, la labor principal es del paciente, realizarse estos chequeos, ser responsables con ese tipo de procedimientos, ya que así el diagnóstico mejora ostensiblemente. Absolutamente. O sea, tal como tú dices, en el fondo, responsabilidad propia, ¿no es cierto? Y apoyarnos en las herramientas que tenemos actualmente en la medicina. Entonces, si es que tengo algún síntoma y decido no consultar, eso finalmente el precio lo voy a terminar pagando yo mismo, ¿no es cierto? Con un diagnóstico más tardío, con un tratamiento más complejo, con tal vez no poder curar el cáncer. Entonces, consultar precozmente, estar atento a los síntomas que describíamos, son muy importantes. Hablábamos de unos síntomas específicos en el caso del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Claro. Cáncer hay muchísimos. Así es. Y no podemos hablar de todos los síntomas, lamentablemente. Claro. Pero me gustaría saber, un dolor cuando es persistente o una molestia persistente, ¿cuánto tiene que permanecer para que uno diga un llamado de alerta, debería ir al especialista? Sí, mira, ahí eso es una respuesta compleja, porque el dolor, primero, la ubicación, tal como tú dices, la intensidad del dolor y el tiempo es lo que nos permite ser más o menos, sospechar de que puede ser algo maligno. Pero en principio, yo te diría, si es un dolor persistente que dura más de 3 o 4 días, y que no tenga una explicación, ¿no es cierto?, reciente, extraño. Tal cual, extraño, sobre todo si se asocia a otros síntomas, ¿no es cierto?, cualquiera de los que revisamos, incluyendo síntomas inespecíficos, debiese gatillar una consulta. Porque mira, ¿qué va a pasar en el peor de los casos? Me voy a hacer un examen de imágenes que va a decir que está todo bien, o que era algo benigno, ¿bien? Fantástico. Pero si es que llego a detectar que era algo malo, detectarlo en ese momento versus esperar 2 o 3 meses, como me llegan pacientes, y a todos los médicos, como te digo, que trabajan en cáncer, nos llegan pacientes que han dejado pasar mucho tiempo. Ojalá que eso cambie, ese switch, ¿no es cierto?, de ir a consultar, apoyarnos en las técnicas diagnósticas que tenemos actualmente. O sea, hay que ser hipocondríaco, entre comillas, que sea mirado la población chilena tiende, en promedio, yo que es más bien como de aguantar mucho. Claro. Y eso finalmente, como te digo, termina pasando la cuenta. Hay un tema de género también, ¿no? Los hombres también son muy porfiados. El hombre puede ser más porfiado, la mujer aguanta más dolor. Entonces los dos podemos tener problemas ahí. Pero claro, o sea, ante síntomas como los que tú comentabas, consultar precozmente es crucial porque va a cambiar radicalmente el resultado del tratamiento que se le ofrezca. Perfecto. Doctor, ¿le parece que hagamos una breve pausa? Aprovechamos de recordarles que a través de las distintas redes sociales pueden hacernos llegar sus comentarios y consultas con el hashtag El Especialista Responde. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Seguimos conversando de uno de los problemas sanitarios más urgentes en nuestro país y en el mundo entero, junto al doctor Alex Renner, oncólogo del Centro de Cáncer de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias de nuevo, doctor, por acompañarnos. Quería invitarlo a revisar algunas preguntas que ya nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde para que vayamos dilucidando algunos aspectos más sobre el cáncer. Perfecto. Cuando no hay tratamiento, nos pregunta Karen en Valparaíso, ¿se podría emplear terapia de apoyo psicológico? Perfecto. Mira, muy buena pregunta. Efectivamente, a ver, ¿cuándo no hay tratamiento? ¿Cuál es el escenario donde no hay tratamiento? Pueden haber algunos escenarios, no son los menos, afortunadamente, en el sentido de que tenemos tratamientos para enfermedad temprana, que puede ser curativo, y tenemos tratamientos para enfermedad avanzada, que
llama paliativo, pero en realidad lo que quiere, el objetivo de este tratamiento es extender el tiempo de vida y mantener la calidad de vida del paciente. Ahora, llega un punto donde por alguna situación u otra el paciente puede que no sea candidato a recibir más tratamientos. Por ejemplo, han bajado tanto sus defensas que si le doy quimioterapia le doy mucho riesgo de infecciones. O no se puede someter a una cirugía porque tiene muchas otras patologías que hacen que sea de alto riesgo la cirugía. Entonces, hay escenarios que son bien puntuales donde uno tal vez no encuentra una alternativa terapéutica. Y ahí, primero, lo más importante es manejar los síntomas del paciente. Es decir, yo puedo no tener un tratamiento específico contra el cáncer, pero sí puedo manejar el dolor. Y también puedo manejar, ¿no es cierto?, la parte psicológica. Entonces, esas dos esferas yo creo que son parte crucial del tratamiento de cualquier paciente en esos escenarios. Sobre todo que el paciente, en el caso del cáncer, es un paciente que además se le acompaña también como paciente, se podría decir, a todo su entorno. Absolutamente. O sea, esto tiene siempre un impacto en toda la familia. Entonces, el concepto del apoyo psicológico y del manejo del dolor son los dos pilares que yo te diría que hay que apoyarse para un escenario terrible como ese que están mencionando. Así es. Recordar también que lo planteamos en el comienzo del programa, que hoy es la principal causa de muerte en Chile y por ende tenemos que hablar de ciertas cosas como se plantea. Sí. Veamos una siguiente pregunta que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Parasaurus Tech, exótico nombre. Perfecto. ¿Qué tan influyente es el factor genético en el cáncer y los factores alimenticios? Interesante. Súper interesante, porque efectivamente sabemos de que de todos los cánceres que se desarrollan en adultos, el 10% se produce por una alteración genética que heredamos de nuestros padres, ¿ya? Por eso se le recomienda tanto a las personas cuando, por ejemplo, alguien ha tenido un cáncer, se le recomienda a los hijos que asistan a prevención. Hace un rato hablábamos, ¿cierto?, de, por ejemplo, ¿cuándo partí la mamografía? Decíamos a los 40 años. Bueno, si tú tienes dos familiares directos, por ejemplo, con un cáncer de mama, tienes que partir a la edad 5 años antes del caso más joven. ¿Sí? Entonces, en el fondo, cambia un poco el escenario de la búsqueda. Uno se pone mucho más perspicaz en la búsqueda de una persona que tiene antecedentes familiares porque sabemos esto, de que un 10% de todos los cánceres van a ser por una causa genética. Es decir, yo nací con un gen alterado que me predispone al cáncer. Y eso se puede estudiar hoy día y uno es mucho más intenso con la búsqueda para detectarlo justamente de forma precoz. Entonces, el factor genético es crucial, ¿ya? Y luego, los factores alimenticios. Eso es un poco más complejo, dado que es difícil aislar un elemento. Por ejemplo, esto me lo preguntan muchos pacientes, ¿el azúcar produce cáncer? Mira, el azúcar como elemento único no es un carcinógeno de por sí, pero obviamente habitualmente va asociado al consumo de grasas saturadas, al consumo de carnes rojas procesadas, es decir, la dieta completa que incluye harto carbohidrato y harto lípido está claramente asociada al desarrollo de cáncer. Y no solo de cáncer, enfermedades cardiovasculares ¿para qué decir? Tal una cual. Larga lista de patologías. Exactamente. Entonces, la misma consumo de sal, hipertensión, cáncer gástrico. O sea, hay muchos de los elementos que... Hay que ver el tema de la alimentación como una dieta global, como en su conjunto, más que fijarse que en lo tostado del pan es cancerígeno, ¿no? Absolutamente. Que eso suelen ser como algunos elementos, ¿no? Yo no tomo tal producto porque es cancerígeno, pero es más que nada la dieta global. Tal cual. Y entonces, así como hay elementos que pueden aumentar el riesgo de cáncer, como los que comentábamos recién, también hay otros que te protegen. Por ejemplo, las frutas y el consumo de verduras. Consumir más de 400 gramos al día de fruta y verdura te protege, te disminuye el riesgo de cáncer. Entonces, factores alimenticios, sin duda. Algunos dicen que el vino. Algunos dicen que el vino, lamentablemente, para todos los que piensan eso, es un mito urbano. No, el consumo de alcohol en cantidades moderadas, como una copa de vino al día, no va a producir cáncer. El alcohol actualmente es un carcinógeno reconocido, pero las cantidades que requieren para producir cáncer son un poquito más altas. Entonces, en consumo en cantidades moderadas no te va a proteger contra el cáncer, ni tampoco contra ningún problema cardiovascular, pero tampoco te va a causar un riesgo en cuanto a cáncer, por lo menos. ¿Ya? Claro. Pasemos a la otra pregunta, doctor. Es un mito que había que derribar. Absolutamente. Satine Weiling. Cuando se hace una cirugía para erradicar el cáncer del órgano afectado, por ejemplo, pulmón, ¿cuál es el tratamiento ideal a seguir para prevenir si vuelve a aparecer?
Bien. el terror de muchas Excel- personas que Claro, han o sea, pasado efectivamente, por el cáncer. imagínate, tú te enfrentas al diagnóstico primero, terrible, te dicen te vamos a someter a una cirugía. La cirugía habitualmente en este contexto es con intención curativa, es decir, queremos sacar el Es tumor y que radical. no vuelva. Pero sabemos de que la cirugía no puede curar todos los casos. Entonces, en ese caso, digamos, en todos estos casos hay tratamientos que podemos hacer adicionales que pueden disminuir el riesgo de recurrencia, que sería esto de que vuelva a aparecer. Eso lo llamamos recurrencia en oncología y podemos disminuir el riesgo de recurrencia. Va a depender de cada tipo de cáncer y cada etapa y de cada paciente, honestamente. Pero te voy a dar casos bien así concretos de la vida real. El cáncer de colon, cuando tiene compromiso de los ganglios linfáticos, se opera y luego se ocupa quimioterapia. ¿Ya? El cáncer de mama, muchas veces hacemos cirugía y luego radioterapia o terapia hormonal de bloquear el estrógeno. Entonces son los ejemplos como clásicos donde tenemos tratamientos herramientas combinados. de tratamientos combinados, donde el objetivo de este tratamiento que tú ocupas después de la cirugía es disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta, doctor. Indira Gutiérrez, que hizo la pregunta a través de Facebook. Cada cáncer tiene un tratamiento distinto, va de la mano de lo que comentaba Justamente, antes. tal cual. Es decir, si bien podemos agruparlo, ¿no es cierto?, como en familias, el cáncer tiene tratamientos, claro, cuando en etapas precoces Claro, habitualmente... uno, cuando no lo ha vivido de cerca, lo que primero se viene a la mente es la quimioterapia, ¿no? Así es, y claro, y eso también es un poco mito, porque en el fondo el cáncer detectado precozmente, el tratamiento más eficaz es la cirugía, es sacar el tumor y con eso podemos curar un porcentaje importante de los cánceres que se detectan precozmente. El tema es que cuando hablamos de quimioterapia es cuando tenemos una etapa más avanzada, es decir, el tumor ya no está habitualmente localizado en el sitio de origen. El cáncer de pulmón se fue, por ejemplo, al Avanzado. hueso, se fue al hígado y ahí ya la cirugía por sí sola no tiene un rol, ¿me entiendes? Entonces ahí vamos a tener un tratamiento que se llaman combinado. Claro, y las familias de tratamiento principales, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y hoy en día también tenemos tratamientos bien interesantes en lo que es la inmunoterapia. Así que afortunadamente en cáncer ha habido desarrollo de nuevas herramientas para los médicos para poder tratar la enfermedad. Eso es una buena noticia, Así es. pero eso, digamos, es desde el punto de vista de los especialistas, los que nos pueden ofrecer, pero muy importante lo que hemos tratado de hacer también en el programa, reforzar la tarea de cada uno y en ese sentido la prevención es fundamental. Prevención, detección precoz. Ahí tiene que estar el foco de todos los que nos dedicamos al cáncer. Y eso es también lo que debemos transmitir a todos nuestros pacientes y a todas las personas que están viendo el programa, de que disminuyamos los factores de riesgo. Si tenemos algún síntoma, consultemos precozmente, hagamos las pruebas de diagnóstico precoz que tenemos a la mano y bueno, si ya requerimos un tratamiento por el diagnóstico, tenemos muchos tratamientos hoy en día para ofrecer. Enfrentarlo. O sea, en Así vez de es. preocuparse, ocupémonos también Tal cual. del cáncer. Bueno, y también los queremos invitar a visitar nuestro sitio web 24horas.cl, en donde podrán encontrar más información sobre este trascendental tema y recuerden buscar el artículo en 24horas.cl. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por toda la información que nos ha entregado, muy Ha sido un completa. gusto. Alex Renner, oncólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Le agradecemos también para todas las personas que quieran también visitar la página de Clínica Universidad de los Andes, donde hay un montón de otros artículos en relación al cáncer y otras patologías. Yo por mi parte me despido y nos vemos en un nuevo episodio más adelante del Especialista Responde. Muchas gracias. El especialista responde.